Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este taller número 35. Les doy la bienvenida en nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder, que justamente está ingresando. Y esta noche, bueno, me va a acompañar Ayrton también en la conducción igual. Él va a tener el agrado igual de presentarle a nuestra flamante expositora que tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, con todos muy buenas noches, bienvenidos. Hola, Pedro José. También te veo justamente que acabas de ingresar. Y tenemos, bueno, Ayrton, por favor, Hola empieza tú. Marlon, hola Ayrton. ¿Qué tal? Buenas noches, legionarios. Un gusto volverlos a tener un día más en los talleres que realizamos para formarnos y capacitarnos para una verdadera formación política y una verdadera renovación política. Eh, eh, el taller del día de hoy será impartido por Estefanía Cervantes. Ella es ingeniera civil de la Universidad San Francisco de Quito. Además tiene un máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, además de tener también una maestría en lo que es ingeniería civil en el diseño de estructuras sismo resistentes. Es un gusto tenerte aquí, Estefanía, y por favor, empieza con tu taller y de antemano te volvemos a agradecer por tu presencia. Sí, antes de empezar, Muchísimas por favor, gracias. un Claro. ratito, Inge. Bueno, antes de empezar, ya conocen, ¿no? La temática como es. Estefanía igual va a exponer en el transcurso de la exposición. Si es que alguien desea hacer una pregunta, levanta la mano o escribe en el chat, o simplemente espera a que se termine el taller y luego empezamos con el debate. Entonces, por favor, Estefanía, cuando tú desees, por favor, bienvenida y buenas noches. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a empezar a compartir la pantalla. Déjeme. Si es que no, me la envías por el WhatsApp para yo poder compartir. No hay ningún problema. Creo, Y hasta que empiece también. ahora sí creo que ya Compartir. estamos. ¿Me pueden confirmar si pueden ver? Exacto. Y ya estamos, ahí sí. Sí. Sí, está bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya me presentaron. Muchas gracias por esta oportunidad. Les voy a presentar hoy un tema súper importante que es justamente cuáles los desarrollos de proyectos inmobiliarios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos justamente de proyectos inmobiliarios es que estos proyectos inmobiliarios están ubicados dentro del sector de la construcción. Entonces, lo primero que deberíamos un poco entender es cómo es el sector de la construcción en el Ecuador, qué es lo que podemos decir acerca de este sector. Para eso, nosotros podemos analizar justamente el Producto Interno Bruto, cuál es la incidencia del sector de la construcción en el PIB de nuestro país. Y aquí les he hecho una gráfica de los últimos 10 años en donde nosotros podemos ver que aproximadamente, y con datos actualizados al trimestre número 1 de este año, es cerca del 7.6% de incidencia del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto nos convierte en la sexta industria más importante del Ecuador, ¿ok? Entonces, como nosotros ya sabemos que somos una empresa, un sector importante, nosotros sabemos que la construcción está compuesta de varias cosas, de obra civil, como nosotros podemos ver carreteras, hospitales, aeropuertos, escuelas, y de ese 100%, el 28% se enfoca justamente a este tipo de proyectos inmobiliarios, que pueden ser oficinas, locales comerciales, pueden ser proyectos de residencia, construcciones, remodelaciones y proyectos inmobiliarios de vivienda. Entonces, eso es súper importante que nosotros tomemos en cuenta que sí, del 100% que nosotros tenemos del sector de la construcción, el 28%, que es un porcentaje alto considerado que todo el Ecuador o todos los países están unidos justamente por estos proyectos de infraestructura, el 28% es de proyectos inmobiliarios. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyectos, es importante que nosotros entendamos que un proyecto tiene varias fases y eso está definido en el PMBOK, en donde nosotros podemos ver que si nuestro proyecto es la construcción de cualquier tipo de vivienda, por ejemplo, nosotros vamos a tener varias etapas. Entonces, en la primera va a ser una etapa de inicio del proyecto, después organización y preparación.
ejecución del proyecto y cierre del proyecto. Nos vamos a enfocar en estas dos: inicio del proyecto y organización y preparación. La ejecución del proyecto sería justamente ya la construcción de la vivienda, y el cierre del proyecto podría ser, por ejemplo, la entrega de la vivienda a las personas que nos compraron. Entonces nos vamos a enfocar en estas dos: inicio y organización y preparación. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que nuestros desarrollos de proyectos inmobiliarios sean justamente exitosos? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es justamente cuáles son las características del lugar en donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Para eso, vamos a analizar la ubicación. ¿Y cómo analizamos la ubicación? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es el IRM. ¿Ya? El IRM, o Informe de Regulación Metropolitana, nos va a mostrar varias información que es muy importante acerca del terreno donde nosotros vayamos a construir nuestro proyecto. Para entender bien el IRM, hay ciertos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ciertos conceptos. Esto los he puesto aquí y que lo saco del CAE, en donde tenemos que tomar en cuenta, y voy a leer esto rápidamente para que tengamos una noción. El área bruta total de construcción, que es el área que resulta de la suma de todos los espacios que nosotros construyamos en ese proyecto. La área útil de construcción o área computable, que son las áreas que se contabilizan en el cálculo de los coeficientes de edificabilidad, que nosotros vamos a hablar de esos un poquito después, y el área no computable, que son aquellas que no se contabilizan en el cálculo justamente de estos coeficientes de ocupación, que básicamente son áreas comunales, cubiertas y abiertas, escaleras, pozos, por ejemplo, áreas de recolección, bodegas que son más chiquitas que el 6 metros cuadrados y cosas así. Entonces, una vez que nosotros identificamos estos conceptos que son claves, entonces nosotros podemos hablar ahora sí de los coeficientes de suelo, que es cosas muy importantes, parámetros muy importantes de nuestro terreno. Y que nos dicen aquí los coeficientes de ocupación de suelo en PB, que es en planta baja, y COS total. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es justamente del área total de nuestro terreno. Si nos dicen aquí que el COS en planta baja es un 25%, significa que del área total el 25% es lo que nos permiten por normativa construir. Entonces, ¿qué más? Nosotros tenemos dentro del IRM, en esta parte de aquí, la primera letra o la forma de ocupación del suelo, que nosotros nos van a decir el terreno cómo podemos construir, cuáles son las formas de ocupación. Nosotros podemos tener aquí formas aisladas, pareadas, continuas, de fábrica, y dependiendo de cada una de estas formas de ocupación que estén establecidas en el terreno, pues nosotros podremos construir nuestro proyecto. Además, como habíamos visto, en el IRM nosotros tenemos ciertos sectores o ciertas ocupaciones del suelo que pueden dividirse, por ejemplo, en uso múltiples, en residenciales, residencial urbano 1, residencial urbano 2, residencial urbano 3, puede ser industrial, en donde cada uno de esos zonas o factores de ocupación nos van a decir exactamente qué es lo que nosotros podemos construir y cómo lo podemos hacer. Entonces, es información bastante importante del terreno. Ahora, me avisan si tienen preguntas porque no veo aquí las cámaras como en Zoom, pero pues si no se quitan el mute y me preguntan nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué más nosotros podemos identificar del terreno o cosas importantes? Son justamente los servicios comerciales, los centros de salud, centros educativos, áreas verdes, facilidad de transporte y servicios básicos que nosotros tenemos cerca del terreno. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada terreno va a tener sus características y dependiendo de qué terreno tenga unas características u otras características, nosotros podemos decidir cuál de esos dos terrenos nos conviene más para nosotros desarrollar nuestro proyecto inmobiliario. ¿Y cómo hacemos esto? Identificamos el sector que probablemente nos interesa para construir o desarrollar nuestro sector o nuestro proyecto inmobiliario, y lo que hacemos es, por ejemplo, identifiquemos cuáles son los servicios comerciales y de entretenimiento cercanos de la lista que les mostré anteriormente. Entonces, vamos identificando cuáles son estos servicios que están cerca de mi terreno, y por estar cerca de mi terreno, entonces me van a dar un plus o van a permitir desarrollar en ese sector proyectos inmobiliarios que tengan estas facilidades.
Una vez que nosotros hablamos justamente del terreno, que ya identificamos estas características que vemos en el IRM y ciertos servicios que están cerca, nosotros tenemos que identificar cuáles son las características de la oferta y la demanda y cuál es, por tanto, el posicionamiento de nuestro proyecto. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es justamente hablar de mercado y competencia. Lo que podemos hacer primeramente es identificar, ok, cuál es la información que ya encuentro en el mercado, y esto lo podemos hacer identificando fuentes bibliográficas o personas que se dediquen o empresas que se dediquen justamente a analizar toda esta información que nosotros podemos obtener. Y aquí, por ejemplo, esta gráfica de MarketWatch les resume, por ejemplo, cuáles son los sectores con mayor rotación en ventas de casas y departamentos en los últimos 5 años en Quito. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, querremos hacer proyectos inmobiliarios de departamento, pues los sectores aquí pintados en azul tienen una mayor rotación. Ahora, si nosotros estamos más interesados por tal vez hacer proyectos inmobiliarios que sean de casas, entonces probablemente nosotros deberíamos ubicar a estos proyectos en estas zonas verdes que tienen una mayor rotación de unidades habitacionales. Entonces, esto es importante porque también tenemos que analizar, dependiendo de lo que querramos hacer, en dónde vamos a situar nuestro terreno. Ahora, nuestro proyecto también tiene que estar ubicado en el lugar donde a nosotros o esté dentro del rango que nosotros querramos acceder. Por ejemplo, aquí tenemos otra gráfica en donde nos muestra el potencial desarrollo inmobiliario justamente por rangos de unidad monetaria. Entonces, por ejemplo, aquí en los rangos amarillos nosotros podemos ver que vamos a tener proyectos inmobiliarios de alrededor de 40,000 a 50,000 dólares. En el rango verde, de 20,000 a 40,000. Entonces, esto también nos da una segmentación de nuestros servicios, de nuestros proyectos inmobiliarios, dónde vamos a ubicarlos de tal manera que esté justamente en los sectores en donde se están dando estos proyectos con estos rangos de valores. Ahora, otra forma de obtener toda esta información es justamente que nosotros hagamos tal vez un estudio o alguna forma fácil sería que nosotros vayamos a estas ferias inmobiliarias y nosotros identifiquemos justamente cuáles son los proyectos que se están dando hoy por hoy, ¿ya? Y nosotros de eso podemos sacar algunas gráficas o alguna información importante y valiosa para nosotros también. ¿Qué es lo que podemos nosotros identificar? Ok, ¿cuántos proyectos están en el sur? ¿Cuántos en el centro? ¿Cuántos en el Valle de los Chillos? ¿Cuánto en el Valle Calderón? Y así sucesivamente. Y de esos, ¿cuántos están en planos? ¿Cuántos están en obra muerta? ¿Cuántos están en etapa de acabados y cuántos están terminados? Podemos ver así, solo viendo esta imagen, que por ejemplo aquí en el norte central tenemos gran cantidad de proyectos que están en etapa ya terminada. Es decir, que hay bastante oferta. Significa que probablemente en este sector, pues podremos tener más competencia, ¿ok? Entonces son alguna de información básica, ahorita solamente leyendo el gráfico rápidamente, de la información que nosotros podemos obtener justamente de estos sondeos también de mercado. Ahora, una vez que nosotros ya hemos decidido en qué sector nosotros vamos a poner nuestro proyecto, vamos a desarrollar nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es que también vamos a analizar los sectores, ¿sí? ¿No? Ok, vamos a analizar los sectores que están cerca, ya, y a eso los vamos a llamar estratégicos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo mismo. De los servicios que yo les había mostrado anteriormente, lo que vamos a hacer es que en cada uno de los sectores vamos a identificar cuántos servicios tiene. ¿Y cuántos servicios de qué? De educación, de salud, de áreas verdes, de transporte. ¿Y por qué esto? Porque a las personas les puede ser mucho más atractivo vivir en un sector que tenga gran cantidad de facilidades, que no necesiten mucho transporte para ir a lugares cercanos, que puedan movilizarse con transporte público, que tengan cosas cerca, servicios cerca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos justamente esta comparación de servicios entre varios tipos de sectores.
E identificar, ok, en el sector del que yo quiero ubicarme, ¿es el mejor? ¿No es el mejor? ¿O cuáles son las ventajas o desventajas del sector que yo he decidido? Y esto también que lo que se hace es que una vez que nosotros hemos decidido un sector, empezamos a identificar cuáles son todos los proyectos inmobiliarios que están en ese sector. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros podemos, con los proyectos inmobiliarios que ya se encuentran en el mercado, podemos encontrar información para sacar, por ejemplo, la velocidad promedio de ventas. Es decir, vamos a identificar el proyecto ABCD y estos proyectos ABCD, cuántas ventas están reportando al mes. ¿Y por qué esta información es importante? Porque cuando nosotros vayamos a analizar justamente un análisis financiero, vamos a necesitar identificar cómo vamos a poner nuestros ingresos. Y eso va a depender directamente de la velocidad de promedio de ventas que nosotros le pongamos justamente en nuestro análisis. ¿Qué otra información nosotros podemos tomar en cuenta? De varios proyectos, nosotros preguntamos cuál es el valor promedio o cuál es el precio por metro cuadrado e identificamos, ok, en este sector, estos proyectos inmobiliarios están vendiendo esta unidad habitacional a 1000, a 1020, a 930. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ir a este sector con un proyecto inmobiliario donde el precio por metro cuadrado sea de $2000. ¿Ok? O tal vez de $400, no sería tal vez el segmento en el cual nosotros estemos ubicándonos con el proyecto. Entonces, esta es información bastante importante que nosotros podemos sacar. ¿Qué más podemos sacar? También una matriz de comparación. ¿Esto haciendo qué? Cogemos varios proyectos que están en el sector que nos interesa y empezamos a comparar, ok, estos proyectos, ¿qué acabados tienen? La ubicación, pues probablemente sea la misma porque es el mismo sector. Los precios, ¿cómo estamos con el precio? ¿Estamos muy caro? ¿Estamos muy barato? Los equipamientos, estoy poniendo muchas cosas en las salas comunales, en las áreas comunales, o tal vez me falta, las otras tienen piscina y yo no tengo nada. Entonces, son otras cosas que nosotros podemos comparar para nosotros ya poner esta matriz de comparación y decir, ok, mi proyecto se encuentra aquí. No todo tiene que ser 5 o en la escala que ustedes le pongan, pero sí les va a dar una imagen bastante clara de dónde se está ubicando su proyecto. Y dependiendo de eso, entonces nosotros podemos identificar el perfil del cliente. ¿Cuáles son los ingresos mensuales netos que yo necesito o que la persona a la cual yo le quiero vender tiene que tener para poder acceder a mi casa o a mi departamento? Es decir, ¿cuál es el segmento al cual yo estoy tratando de llegar? ¿Cuál es el financiamiento? Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de las políticas o los créditos que estén en el mercado, pues entonces nosotros vamos a tener un segmento u otro y probablemente nos vayamos a tratar de encajar en cada uno de los créditos que nosotros podamos querer que las personas accedan. Una vez que nosotros analizamos rápidamente eso, nosotros vamos a ver cuál es la propuesta arquitectónica del proyecto, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque en los proyectos la distribución arquitectónica nos va a dar muchísima información. ¿Y cuál es esa información? Nos va a decir la tipología de unidades habitacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Si son casas de 2 dormitorios, 3 dormitorios, si son suites, si tienen 2 parqueaderos, 3 parqueaderos, y cosas así. ¿Qué tan grande es la casa? ¿Qué tan chiquito es el departamento? ¿Ok? ¿Y cuáles son las áreas comunales, áreas verdes, estacionamientos y parqueaderos que nosotros vamos a tener? ¿Y cómo se ve eso? ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros justamente al principio cuando hablábamos del IRM, nosotros hablábamos del área bruta, del área enajenar, del área computable, del área no computable. Entonces, todo eso, cómo calculamos y cómo ya después también vamos haciendo números en el análisis financiero, es justamente identificando, ok, ¿cuál es el área bruta de construcción que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto? ¿Cuáles son las áreas verdes que nosotros vamos a tener y qué es lo que nosotros vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer tal vez canchas, vamos a ofrecer salón de uso múltiple, tal vez zona barbecue, vamos a decir que nuestro proyecto sea pet friendly, que tengamos juegos infantiles y tal vez también, ¿por qué no?, que tenga piscina. Todo esto es lo que nosotros tenemos que analizar justamente en la distribución arquitectónica y va a depender mucho del proyecto que nosotros estemos tratando de desarrollar. Y una vez que nosotros hemos identificado, ok, voy a poner esto, ¿dónde los voy a colocar? Eso es importante también.
También vamos a tener áreas de circulación que tenemos que tomar en cuenta y estacionamientos y patios privados. Entonces, de toda esa información de la distribución arquitectónica, tenemos estas áreas y estos elementos que van a ser súper importantes al momento ya de determinar justamente los costos de un proyecto. Una vez que terminamos con la arquitectura, podemos ir ya con la ingeniería civil, es decir, qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta con el diseño estructural del proyecto. Y para eso tenemos que tomar en cuenta que Ecuador es un país altamente sísmico. ¿Y esto por qué? Podemos fijarnos aquí, les he tomado un screenshot del Instituto Geofísico, en donde nosotros en los últimos años, desde el 2012, hemos tenido 2.780 eventos sísmicos. Y aquí en esto que les ven este pico es justamente el 2016, donde nosotros tuvimos el sismo de Pedernales. Entonces, ¿esto por qué es importante cuando hablamos de proyectos inmobiliarios? Porque nuestros proyectos tienen que estar concebidos de tal manera, tienen que estar tan bien hechos que al momento de llegar un sismo de diseño de la norma, la estructura no colapse, como lo que están viendo aquí en el video. ¿Por qué? Porque esto puede afectar a muchas edificaciones y ya las vimos, les estoy presentando algunas estadísticas en donde, por ejemplo, en Pedernales tuvimos cerca del 70 u 80% de edificaciones destruidas. Esto se transmite se caracteriza por costos. Y no solamente eso, sino que también tuvimos pérdidas humanas y refugiados desplazados a refugios y albergues. Entonces, esto se traduce en costos de reconstrucción y pérdidas humanas. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta justamente un buen desarrollo, un buen diseño estructural. Ahora, en Ecuador, y esto en base a la encuesta de la NEC de edificaciones, el 88.1% de las estructuras que nosotros vemos están hechas, es decir, están construidas en hormigón armado. El otro 11.9% está en materiales como acero, madera, estructura metálica, como ya dije, ladrillo, adobe, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que hormigón armado es pero muy común que sea utilizado como el sistema estructural de nuestra vivienda. Ahora, y les voy a mostrar esto rápidamente, solo para tener una idea de qué significa cada una de las cosas. Cuando nosotros hablamos de estructuras de acero o de estructuras de hormigón armado, nosotros tenemos que hablar justamente de cuál es la estructuración. Nosotros, por ejemplo, en estructuras de acero podemos tener sistemas de pisos, sistemas gravitacionales, solamente resisten carga de gravedad, o sistemas de resistencia sísmica, es decir, que resisten el sismo, ¿ok? Y en estructuras de hormigón armado podemos hacer lo mismo, gravitacionales y resistencia sísmica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando diseñamos en acero u en hormigón armado? Que tenemos que regirnos a las normativas tanto internacionales como nacionales. Y aquí les muestro rápidamente cuáles son algunas de las normativas en acero que deberíamos tomar en cuenta para realizar un diseño. Y finalmente esta que es la NEC, que es la Norma Ecuatoriana de Construcción, y lo mismo en diseño en hormigón armado, normativa internacional y normativa nacional. Todo esto es lo que nosotros tenemos que cumplir o hacer que nuestra estructura cumpla para que la estructura sea segura y no tengamos colapsos y pérdidas humanas y obviamente de la estructura. Entonces les muestro rápidamente, y esto voy a pasar rápido. Cuando hablamos de diseño de acero podemos tener todos estos grupos que yo les muestro aquí, sistemas de piso, tenemos que diseñar la estructura a fuego, tenemos que diseñar vibraciones, en caso de que tengamos pórticos resistentes a momentos, pórticos arrestados concéntricos, cuáles son las conexiones que vamos a usar, columnas gravitacionales y placas base. Entonces, esto voy a pasar rápidamente, pero es básicamente nosotros tenemos que diseñar nuestra estructura para que resista el fuego, tenemos que hacer un diseño por vibración. Muchas de las veces nosotros vamos a una estructura, vamos caminando y podemos sentir que el piso está temblando. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar justamente con un correcto diseño por vibración de la estructura, que nosotros no nos sintamos incómodos y que nosotros tengamos en cuenta la frecuencia natural de cómo las personas van caminando y que esto se vea reflejado justamente en el diseño de la estructura. Y la modelación de la estructura. Es muy común que ahora la gente solo
ingrese los datos en el ETAPS, en el SAP, que son los software más ocupados, sin embargo, que no analicen correctamente los resultados o los datos que nos están dando. Entonces, eso es importante hacer, que nosotros hagamos, justamente como les estoy mostrando ahorita en la pantalla, todo este proceso en donde nosotros podamos identificar cuáles son las respuestas o los datos, resultados que nosotros deberíamos obtener, pero que sean congruentes, que tengan sentido. Vamos a tener algo así, que nuestra estructura pues no tenga torsión, que no se esté girando, sino que tenga un comportamiento deseado. Y para eso pues también necesitamos que la estructura sea aproximadamente regular en ambos sentidos, o si no, pues identificar nosotros como ingenieros o la persona que esté trabajando con ustedes en ingeniería, justamente cuáles son los sistemas estructurales que van a ocupar. Y una vez hecho eso, los diseños de los pórticos, las conexiones que van a utilizar y justamente lo mismo, qué columnas, qué pórticos y cosas así. En cuanto al diseño de hormigón armado, va a ser exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que identificar cuál es la metodología o cuáles son el sistema estructural que vamos a ocupar en nuestro edificio y realizar la modelación, que es una parte fundamental. Ahora, hoy por hoy, y esto es importante, es algo nuevo, en las normativas nos dicen justamente que nosotros hagamos un diseño basado en fuerzas. Sin embargo, hay estas nuevas olas o nuevos conocimientos en donde nosotros ya podemos hacer análisis no lineales. Es decir, análisis que son mucho más actuales, un poco más complejos y que nos van a dar un montón o mucha más información de la que nosotros podemos obtener con análisis normales. ¿Ok? Entonces, básicamente, el modelo y el que probablemente hayan escuchado y se escucha ya justamente en el sector, ya en el sector de la construcción, en el ejercicio profesional, es justamente este análisis de push-over, en donde nosotros lo que queremos hacer es identificar cuál es el comportamiento no lineal de la estructura, cuál es el desempeño de la estructura en base al comportamiento no lineal de los materiales. Y esto igual lo podemos hacer por varias maneras. La más común, al menos, o la que se puede ocupar con bastante facilidad, es este modelo de plasticidad distribuida, en donde lo que nosotros vamos a hacer es vamos a determinar el comportamiento no lineal de los materiales, sea de hormigón, sea de acero, en este caso, en este edificio se hizo así, de hormigón y de acero, y cómo se va comportando cuando el material pasa este tiempo o este rango elástico y empieza a comportarse en el rango inelástico. Entonces eso pues les he puesto aquí un ejemplo de cómo se definiría estas secciones y qué es lo que obtendríamos. Obtendríamos unas curvas de capacidad que después podríamos traducirlas a unos modelos bilineales de curvas de capacidad para encontrar desplazamientos objetivos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros podemos identificar ante un sismo de diseño que te dice la norma, ok, esta es mi estructura, si viene el sismo de diseño que me dice la norma, ¿cuál va a ser el desempeño de mi estructura? Y cuando decimos desempeños quiere decir, ok, ¿va a quedar así? ¿Va a quedar así? ¿Así? ¿O va a colapsar? ¿Cuál es lo ideal o qué es lo que nos dice la norma? Lo que nos dice la norma es que nosotros tenemos que estar o que tenemos que evitar el colapso. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la norma. Es decir, que en elementos estructurales haya cierto grado de daño y elementos estructurales, tal vez unos daños considerables, con este que es el sismo de diseño de nuestra norma. Y eso solamente podemos identificar con estos análisis no lineales. Es decir, ¿dónde va a estar mi estructura después de este sismo? Son un poco ya modelos más complejos. Después de eso, vamos con el costo y los ingresos del proyecto, y para eso vamos a hacer análisis financieros, en donde el costo total del proyecto se puede agrupar en varias categorías: costos directos, costos indirectos, costo del terreno, y eso sumado pues me da un costo total del proyecto. En donde los costos directos, ¿cómo se calculan o cómo se obtienen? Se obtienen a través de análisis de precios unitarios, en donde nosotros vamos a tomar en cuenta los materiales, los equipos y la mano de obra de cada uno de los rubros que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Después vamos a tener también componentes del costo indirecto, y aquí va a depender justamente de cómo se maneja la empresa que está realizando estos proyectos
inmobiliarios y pueden ser entre valores de planificación, de tasas e impuestos legales, administración del proyecto, promoción, imprevistos, contingencias, etcétera. En donde esto va a ser un porcentaje pues de los costos directos. Y de ahí del costo del terreno hay algunas maneras de determinar justamente el costo de un terreno, básicamente por mercado, identificamos tal vez en plusvalía, entramos, vemos más o menos a cuánto están vendiendo el metro cuadrado del terreno en la zona donde a mí me interesa o en las zonas aledañas y podemos identificar un costo por metro cuadrado. Podemos usar también técnicas de valores residuales en donde van a tener ya algunas características, vamos a tener que tomar en cuenta algunas características, por ejemplo, el área del terreno, precio promedio por metro cuadrado de venta, número de pisos, el cost, o por ejemplo, otra manera, otra metodología sería el margen de construcción, en donde tenemos que tomar en cuenta ahora estos otros factores. Entonces podemos hacer cualquiera de las tres o las tres y ver justamente cómo cambia una con respecto a la otra. Y después con eso sacamos los costos, cómo lo sacamos los ingresos y pues eso lo hacemos con las 4P del marketing, en donde el producto pues ya sabemos que van a ser nuestras casas, nuestros edificios, nuestros locales comerciales. Y vamos ahora con la segunda P, que sería el precio, a cuánto se va a vender nuestro proyecto y cómo va a ser la forma de financiamiento de nuestra casa, de nuestro suite, de nuestro departamento. Vamos a pedir reserva, vamos a pedir entrada, cuánto, y crédito, cuánto, cuál es el porcentaje, ¿ok? Y también la siguiente sería la plaza, es donde se ofertará el proyecto. Tenemos que analizar dónde vamos a vender. Vamos a vender en ferias inmobiliarias, tal vez a través de corredores, o vamos a tener oficinas de venta. Después vamos a tener que identificar la promoción y esto significa cómo se va a ofertar el proyecto, tal vez en vallas publicitarias, en portales inmobiliarios, en redes sociales, vamos a tener nuestra página web o en artículos promocionales. ¿Y por qué eso es importante? Porque si ya sabemos cuáles son los costos de nuestra estructura con los costos directos, los costos indirectos, ya sabemos cuáles son los ingresos, es decir, cómo vamos a vender, a cuánto. Nosotros ya podemos hacer estos análisis financieros, que por ejemplo puede ser este análisis estático puro, en donde vamos a tener costos directos, vamos a tener ingresos, entonces ganamos algo de lo que vendemos, nos costó a nosotros construir y la diferencia entre esos dos pues va a ser la utilidad. En el análisis estático puro, entonces nosotros podemos ya tomar en cuenta valores de margen y rentabilidad. Y aquí lo importante que quiero recalcar es que en estos análisis estáticos no estamos tomando en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Es decir, estamos diciendo ahorita cuánto gasté, cuánto me va a entrar de ingreso y hago la diferencia y pues esa sería la utilidad, básicamente. Ahora, cuando ya hacemos análisis dinámicos, entonces ahora sí ya vamos a tomar en cuenta cuál es el valor del dinero en el tiempo, ¿ok? Nuestro proyecto va a durar 1 año, va a durar tal vez 2 años y durante ese tiempo, pues nosotros por ingeniería económica sabemos que al principio los $100 de hoy no van a ser iguales a los $100 de dentro de 2 años. Entonces aquí ya tenemos que tomar en cuenta ya tasas de descuento. ¿Para qué? Para nosotros poder identificar justamente estos flujos que les muestro en la pantalla y poder determinar, por ejemplo, el VAN, el valor actual neto, ¿ya? O el TIR. Y en estos que les acabo de mostrar es sin tomar en cuenta que nosotros estamos justamente solicitando tal vez un crédito al banco y por eso se llama puro. Ahora, nosotros o en los proyectos inmobiliarios es muy común que las personas o que las empresas busquen estos fondos de financiamiento en donde lo que tenemos que tomar en cuenta es, ok, ¿a qué entidad financiera nosotros vamos a pedir nuestro préstamo? ¿Cuál es el financiamiento máximo que esa empresa, y esto solamente les he puesto por ejemplo, cuál es el valor de financiamiento máximo que el banco me puede dar? ¿Cuál es entonces, cómo van a ser los desembolsos si el banco me aprueba y me va a dar un préstamo? ¿Cómo van a ser los desembolsos? ¿Y cuál va a ser la tasa de interés a la cual me van a dar justamente estos créditos? Y en caso de que nosotros ya tomemos en cuenta que nos va a entrar este dinero por tema de
de bancos, de créditos. Entonces, pues ya tenemos que hacer ahora un análisis dinámico apalancado, en donde ya tenemos que tomar en cuenta justamente el ingreso de estos créditos a nuestro proyecto inmobiliario. Y de la misma manera, ¿para qué hacemos todo esto? Para sacar los BAN, para sacar el TIR, y esto nos va a permitir definir si para nosotros es bueno o es malo, o si es rentable o no invertir en un proyecto. Si el BAN, por ejemplo, me saldría menos de 0, me saldría un valor negativo. Entonces, yo ya sé que eso no es económicamente factible para mí como inversionista. Entonces, yo decido no invertir en este proyecto. Y nosotros podemos, igual que les mencionaba en ingeniería estructural, nosotros podemos hacer también aquí en estos costos un análisis ya un poco más complejos, más avanzados, y determinar, por ejemplo, estos análisis de escenarios. Ver nuestro proyecto, y con esto ya voy terminando, ver con nuestro proyecto cuánto, si suben los costos hasta un 8%. Uy, creo que alguien tiene el micrófono prendido. Ok, entonces, si suben hasta el 8%, entonces lo que está aquí en verde. Están sacando a los cabrones. Que tú te prestas para las huevadas. Creo que hay. Continuamos, Steffi, disculpe. Tienes desactivado tu micrófono. Sí, lo que pasa es que silencié a todos, porque escuché por ahí algo, y entonces, por favor, Steffi, vuélvelo a activar y continuemos, no hay problema. Creo que ayúdenme Ahí a sí, perdón, identificar. ahí estamos, Ya, ajá. Estaba más con el Zoom, familiarizada con el Zoom que con el Google Meets, pero muy bien, ya. Con eso estamos. Y ya estoy por terminar. Muy bien, ahí me confirman, por favor, si pueden ver el cuadrito. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, Steffi, sí, se sí, está Ya, compartiendo. muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, con lo que les decía, vamos terminando. Es justamente, nosotros podemos hacer unos análisis un poco más complejos, análisis de escenarios, en donde nosotros, con toda la información que yo les acabo de mostrar anteriormente, podemos decir, ok, nuestro proyecto puede soportar que haya un alza de hasta un 6%, hasta un 8% de costos de materiales, o que, por ejemplo, yo venda hasta un 6% menos en el precio en el que yo le venda al departamento, puede ser hasta un 6% menos, y pues mi proyecto va a seguir todavía siendo económicamente viable. Ya en rojo, pues mi proyecto no va a soportar o no va a ser económicamente factible si los costos del material aumentan un 10% y el precio de venta disminuye un 8%. ¿Ya? Y así pues aquí podemos ver algunas alternativas, esto también se puede hacer. Y también podemos identificar, ok, cuál puede ser la sensibilidad al incremento en plazo de venta. Es decir, si yo vendo mis unidades habitacionales en 10 meses, puede ser que mi proyecto sea económicamente factible, pero si yo vendo en 20 o si yo vendo en 30, ¿va a seguir siendo todavía económicamente factible? Para eso yo tengo que justamente hacer estos análisis de sensibilidad. Y obviamente nosotros, cuando estamos desarrollando un proyecto inmobiliario, tenemos que tomar en cuenta varias alternativas. ¿Y cuáles son estas alternativas? Por ejemplo, un proyecto de 20 casas de un piso, o en el mismo lugar un proyecto tal vez de 20 casas de 2 pisos, o un proyecto de 10 casas de 2 pisos, pero que estas casas sean más grandes. ¿Cuál de estas me va a dar el mejor resultado? Y para eso, pues yo tengo que hacer justamente todos estos análisis para cada una de las alternativas. ¿Y qué va a variar? Pues probablemente los costos a los cuales yo les voy a vender nuestras unidades habitacionales, cómo va a ser la absorción y cosas así. Entonces, todo esto me va a dar información valiosa. ¿Qué es lo que podemos concluir justamente de estos proyectos inmobiliarios o de los desarrollos de proyectos inmobiliarios? Que hay varios factores importantes a considerar. Primero, la ubicación. Hablamos justamente de lo importante que es seleccionar correctamente el terreno. Tenemos que hacer
sí o sí estudios de mercado, analizar a nuestra competencia, identificar cuáles son las características clave del sector en donde nosotros querramos hacer nuestro proyecto. El diseño arquitectónico, eso es, tiene que hacerlo una persona que esté justamente o que tenga las capacidades correctas para realizarlo de la mejor manera. Tenemos que analizar los precios, como les habíamos comentado, los 4P del marketing, el producto, el precio, la plaza y la promoción. El análisis financiero con toda la información anteriormente mencionada y el diseño estructural, que es muy importante que lo haga un ingeniero que sepa hacerlo correctamente y que cumpla toda la normativa nacional e internacional, porque hay veces que en la nacional pues no está todo. Entonces, eso sería todo. Agradecerles, pues les he puesto aquí mi contacto por si acaso quieran realizarme cualquier consulta. Y con eso, pues daríamos paso a las preguntas o en caso de que tengan alguna. Y ya. Excelente, excelente, Estefanía. Pedro, empecemos contigo. Gracias, Marlon. Bueno, primero, Estefanía, muy sorprendido realmente cómo has logrado compendiar una materia tan, digamos, tan amplia, de una manera tan rápida para el beneficio de todos. Creo que a muchos, de hecho, les vas a dejar prendados del interés de ver cómo funciona la industria. Yo tengo un par de elementos puntuales y de hecho creo que en la medida en la que vamos a ir desarrollando los planes de gobierno seccional, muchos de los elementos que Estefanía nos ha provisto el día de hoy van a convertirse en lugares comunes en los cuales vamos a navegar a través de la estrategia. Yo tenía una pregunta que de pronto tiene que ver tanto con la parte financiera como con la parte de diseño y que creo que es interesante para todos un poco comprender qué son las herramientas de adicionalidad que se pueden usar en los proyectos. Cómo mejora, por ejemplo, para el constructor el utilizar metodologías, materiales y mecanismos enfocados en proveer mejores servicios ambientales, en recircular el agua o reciclar la basura, utilizar gas centralizado. ¿Cómo y por qué mejora esto finalmente o puede mejorar incluso la rentabilidad del constructor, siendo que tecnológicamente podría implicar más complejidad? Como quien dice, meterse en más líos, hacer algo más difícil, pero al final sí resulta más rentable de lo que he entendido. ¿Por qué? Sí, esa es una pregunta muy interesante y cuando hablamos de ahí ya empezamos a hablar del tema de edificaciones sustentables y algo que es bastante común y que ahora en el mercado ecuatoriano ya podemos encontrar son proyectos que tienen certificaciones EDGE o algún tipo de certificación. Por ejemplo, la más común es la EDGE. ¿Y por qué esto da beneficios? Primero, ¿qué significa? Que nuestro edificio, nuestra estructura va a tener una menor cantidad de gasto o de uso de energía, de agua, de transporte. Entonces, esto va a disminuir de manera significativa los costos de uso o los costos de la vida útil de la estructura. Por ejemplo, nuestras estructuras están diseñadas para que duren 50 o 75 años. Si en ese tiempo nosotros como constructores logramos que haya un 20% de reducción de uso de luz en las estructuras, eso no solamente es ahora 20%, sino es durante 75 años, 20% de ahorro de energía. Si bien sí, los constructores pueden tener esta idea o las personas pueden tener esta idea de que puede costar mucho dinero sacar este tipo de certificaciones o hacer este tipo de ahorros, nosotros podemos identificar, por ejemplo, hay una página web justamente de precalificación de estructuras de esta certificación EDGE, en la que nosotros podemos identificar que, por ejemplo, para lograr este ahorro de 20% de consumo, por ejemplo, de luz, si nosotros ponemos unos focos que tengan un menor montaje o, por ejemplo, en el agua nosotros hacemos solamente un cambio por llaves o por grifos que tengan una menor cantidad de agua. Entonces, con cositas pequeñas, con
Sí, con cosas pequeñas nosotros podemos lograr que nuestra estructura se comporte de mejor manera. Ahora hay estadísticas en las que dice que a nosotros como constructores el costo que nos va a incrementar en el hacer uso de estas certificaciones o que nosotros podamos hacer a nuestra estructura, una estructura sustentable, puede ser del 2, 3, hasta el 4% del costo directo. Entonces, la verdad es que no es mucho lo que nosotros tendríamos que invertir y es por eso que gracias, o sea, ya podemos ver que en nuestro sector ya hay proyectos que están justamente con estas certificaciones. Y eso también es bueno porque al momento en que nosotros querramos vender nuestro edificio, nuestra casa, nuestro departamento, las personas tienen esta idea de, ok, este edificio, esta estructura tiene esta certificación. Entonces, las personas van a estar mucho más abiertas a tal vez pagar un poco más por el metro cuadrado que tal vez una estructura que no tiene este tipo de certificación y que además los beneficios van a ser durante toda la vida. Van a gastar menos en agua y menos en luz y cosas así. Entonces, sí, ese es un tema muy interesante también. Muchas gracias, Steffi. Excelente. Gracias, Steffi. A continuación, Raúl Carpio, por favor, tu pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Felicitaciones, Steffi, Ayrton. Qué bien. Nosotros aquí, yo le hablo desde Santo Domingo de los Áchilas. Estoy muy interesado en lo que es sobre estos proyectos inmobiliarios. Ahora, para invertir en lo que tiene que ver de clase media, un poquito para abajo, en la experiencia que usted tiene, en la experiencia como profesional, como consultora, es el momento propicio en estas circunstancias de pandemia, es el momento propicio como para invertir en los proyectos inmobiliarios, se ha reactivado el tema de la construcción. Muy bien, sí, eso lo podemos ver con las últimas estadísticas, por ejemplo, que yo les mostré al principio del análisis macroeconómico. Podemos darnos cuenta que sí, en la pandemia, pues todos los sectores estratégicos nos vimos afectados. Sin embargo, ya han habido, aunque no como nosotros pensaríamos, pero ya ha habido unas mejoras, ya han habido mejores condiciones para el sector de la construcción. Ahora, nosotros tenemos que tomar, y esto siempre es importante, tenemos que tomar muy en cuenta, por ejemplo, cuáles son los préstamos que están dando las personas. Hay muchas veces que dan unos préstamos que están justamente para este sector de la vivienda, que cuesten tal vez hasta $90,000 o hasta $85,000, y esto tal vez puede favorecer a que nosotros podamos acceder a este segmento que, aunque no sean casas muy caras o departamentos muy caros, pues van a haber estos incentivos, por ejemplo, de los préstamos de los bancos. Entonces, yo creo que en este momento lo importante sería analizar cada uno de los proyectos. Hay veces en los que estamos en auge de la construcción y a pesar de eso, si un proyecto no está bien concebido, no satisface las necesidades del cliente, a pesar de que estemos en la mejor etapa de la construcción, no se va a vender porque no es un proyecto que llame la atención a las personas. Entonces, sí es importante analizar primero el sistema o el momento en donde estamos, la economía donde estamos, las facilidades financieras que les están dando a las personas y dependiendo de eso, pues analizar ya justamente el proyecto independiente para ver si este proyecto pues tiene las características necesarias para que las personas puedan acceder o les interese también formar parte del proyecto como clientes. Steffi, gracias, pero antes de retirarme, sí quisiera decirle a usted que, bueno, este abreboca que usted nos ha dado en una hora prácticamente, sí quisiéramos que se pudiera profundizar en una próxima oportunidad. Claro. Sí, realmente la falta de vivienda, por ejemplo, en la provincia donde yo estoy radicado, sí bordea prácticamente el 30-40% de la falta de vivienda. Entonces yo creo que quienes de una u otra manera estamos inmersos en esta situación de la construcción, sí sería muy bueno que usted, Steffi, en la próxima nos profundice un poco más y nosotros ya con todo este temario que usted nos ha dado,
vamos a prepararnos y estar listos para una próxima oportunidad. Aprovecho la oportunidad para saludarle a Pedro José Freile. Muchas gracias, Pedro José Freile. Un saludo desde Santo Domingo. Gracias a ustedes. Un abrazo, Raúl. Carlos, a continuación. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos y felicitaciones. Saludos para Pedro. Buenas noches, compañeros. Stephanie, felicitaciones. Un excelente tema. A ver, más que todo, más que una consulta, son un par de experiencias y al final una consulta. Yo me dedico, aparte al tratamiento de agua, a la regularización de urbanizaciones privadas en la provincia del Guayas. Tengo actualmente una en San Borondón y una en Durán. Pero, oh sorpresa, que lamentablemente las ordenanzas municipales, siendo cantones pegados, distan mucho. Ahora, en la aprobación de un proyecto urbanístico, el municipio sí tiene competencia para aprobarte, pero ya en el desarrollo y en la entrega de recepción vienen los cucos, el Ministerio de Medio Ambiente y la prefectura, y todo lo que está en su momento calculado del proyecto urbanístico dista mucho en la sumatoria total. Normalmente acá en Guayas manejamos lo que son los fideicomisos mercantiles inmobiliarios para evitar de que alguna desviación de fondos o un dinero mal utilizado haga quebrar el proyecto, y también por salvaguardia de los futuros clientes en este caso. No obstante, una de mis últimas experiencias fue con CENEL. Tengo una urbanización en Durán, tiene 10 años, y cuando ya fui a la entrega de recepción final, me dicen, ¿sabe qué? Sus 130 luminarias no me sirven, ya están fuera de normativa, tienen que usar IP65, que son las que no ingresan los pajaritos a hacer nido, pero te imaginas una inversión ya habiendo vendido todas las casas, cambiar todas las luminarias de una urbanización es un ojo de la cara. En el tema de saneamiento igual, o sea, uno diseña una planta de aguas residuales bajo ciertas consideraciones locales. Yo sé que la ley no es con efecto retroactivo, es verdad. Más sin embargo, el organismo de control, que acá es la Prefectura del Guayas, que a su vez ha sido en este caso designado por el MAE, nos pone unos planes de manejos ambientales que un poco más creo que aquí estamos creando bombas nucleares con plutonio. O sea, sinceramente nos miden cosas que están fuera de toda lógica. O sea, normalmente ya tú tienes un laboratorio acreditado, etcétera, etcétera, pero nos ponen ciertos parámetros de medición que más que lo que cuestan, y sinceramente, como técnico te comento, no dan un resultado. O sea, no entiendo realmente hasta el momento para qué lo piden, si realmente es olor, sonido, vibración, quizás sí, pero ahí hay otras situaciones que no conjugo mucho. Y por un último comentario, sí es verdad, le escuché al compañero Raúl sobre si es el momento. Aquí entre nosotros la mano de obra en Guayas bajó muchísimo. Tengo ingenieros civiles, arquitectos, de todo un poco más, y trabajando como albañiles, sin ofender a los compañeros que trabajan en la construcción. O sea, hay una mano de obra calificada que está en este momento sumamente a un costo barato. El detalle es que ¿quién te va a comprar las casas? Y en Guayas sí hemos tenido por más de una década el problema de que las inmobiliarias al final no te cumplen, y grupos económicos grandes. O sea, en este momento los grupos inmobiliarios pequeños son los que sí cumplen prácticamente, y los grandes se van a juicios, saben que ese juicio dura 5 años. Entonces hay ese temor en la provincia del Guayas, porque ya las mentiras, los engaños, y que da la cuota de entrada $2.500 y nunca más los viste a los promotores. Entonces sí, en Guayas sí estamos un poquito así como que más que la duda es ver las reglas. O sea, más que todo sí queremos sugerir, incluso hoy día tuvimos una reunión, al que se establezcan bien las reglas del juego. O sea, yo estuve ayer en Chongón, en las villas que está haciendo la alcaldesa de Guayaquil. Eso es enorme, o sea, va a ser 10 veces más grande que el Recreo de Urá. Va a ser enorme. Y ya para distancias, con tal de que tú tengas un lugar donde vivir, están cobrando $125 mensuales.
O sea, va a haber gente interesada, no importa la distancia, y va a pagar por su casa propia. No obstante, el otro polo de desarrollo de la provincia de Guayas es Durán. Y sí como habitante de Durán, dirigente de Durán, sí me apena ver de que los inmobiliarios ya nos están cerrando las puertas, las empresas, porque aquí las reglas del juego todavía no están bien claras. Te aprueban bien un proyecto en el momento de la recepción entrega, obras públicas, planeamiento urbano, te inventan 10.000 cosas y te cargan año tras año tras año, y tú duras con una urbanización como promotor de 5 a 10 años y no terminas de entregar. Es un pequeño comentario, mi estimada. Gracias. No, sí, más bien todo lo que dicen y todos los comentarios siempre de las personas que están en el ejercicio ya también profesional son muy constructivos y nos aportan bastante, porque es de escuchar ya de las personas que están justamente con cada uno de los problemas, pues en cada uno de los sectores. Sí, es bastante común, y solamente como un comentario, es bastante común que haya tal vez un incumplimiento de plazos. No sé, en Guayaquil, en Quito también se da, que uno dice, o las inmobiliarias o las constructoras ofrecen que te van a dar la casa en mayo, en junio, y ese junio se convierte en septiembre, octubre. Es bastante común. Entonces, sí, la idea es siempre que las personas que vayan a comprar justamente se aseguren de que las personas o las constructoras a las cuales están adquiriendo sus muebles, sus casas, sus departamentos, pues sean personas confiables o empresas confiables, para que no haya justamente estos problemas. Eso. A Antes de que continuación continúes, tenemos, Ayrton, antes de que continúes presentándoles a nuestros amigos, Carlos, por favor, si nos ayudas con el número de celular, puesto que Franklin quería igual conversar contigo y no podíamos ubicarte. Ayrton, por favor, continúa. ya, listo, Marlon. Bueno, a continuación tenemos a Karen Robles. Les comento, ella es subdirectora de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, de nuestro movimiento amigo. Así que, por favor, tu pregunta, y también a los demás participantes, un poco más concisos en sus intervenciones, por favor. Buenas noches con todos. Ingeniera Steffi, Pedro, Ayrton, un gusto saludarles y un placer estar aquí hoy con ustedes. Mi pregunta es la siguiente. En ese caso, ya presentada la situación de un proyecto inmobiliario, ¿cómo puedo hacer yo para realizar un crédito para apalancarme un proyecto inmobiliario con el BIES, específicamente con esa institución? Ok, entonces hay dos formas de verlo, desde la parte o desde la vista de la persona o de la constructora y de la persona que quiera acceder a un crédito. A nosotros como constructores, como desarrolladores de proyectos inmobiliarios, lo que nos van a pedir es justamente varios formularios en los que nos van a pedir los costos del proyecto, los flujos que yo les mostré, nos van a solicitar esos flujos y un montón de información ya crediticia, de tal manera que nosotros o los bancos o las entidades financieras puedan a nosotros como constructores decirnos si sí o si no calificamos para que nos den este préstamo. Tenemos que tomar en cuenta que si nosotros queremos hacer un proyecto inmobiliario, pues no nos van a cubrir el 100% del costo, sino probablemente un 30, un 33%. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que nosotros sí tenemos necesitamos sí o sí tener esta inversión en la cual nosotros podamos hacer, porque no podemos apalancar totalmente el proyecto, sino solamente un porcentaje. Entonces, sí, eso ya también son procesos ya de ir la constructora o de la persona encargada hacia el banco, y que este banco llenar estos formularios y donde ellos nos califiquen a nosotros como posibles acreedores o no al crédito. Y en cuanto al BIES, eso igual, hay algunos, nosotros igual que vamos a un banco a pedir un préstamo, si nosotros queremos que el banco nos dé estos créditos que dan justo para la vivienda VIP, entonces lo que tenemos que hacer es justamente identificar qué proyecto, si el proyecto al cual nosotros queremos comprar está justamente en ese rango, es decir, que cueste no $150,000, sino que esté dentro del rango que el BIES pide, y una vez que tenemos ese inmueble ya identificado, nosotros acceder directamente pues al banco para que nos den el crédito. Richard, por favor. Buenas noches con todos. Gracias, Steffi, por tu tiempo y tus conocimientos.
Mi pregunta va enfocada, hablaste de lo importante también de la parte estructural y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tema del control en las construcciones que se dan en nuestro país en lo estructural para evitar catástrofes como las que se dieron en Miami? ¿Cómo ves la norma? ¿Cómo ves el control en ese aspecto? Muchas gracias. Ujú. Ese es un tema bastante importante y yo también como ingeniera estructural sé bastante cuáles son a veces un poco las falencias. Lo que sucede es muchas de las veces tenemos básicamente dos sistemas que son los más importantes o más utilizados, que es en hormigón armado y en estructura metálica. En estructura metálica puede ser que nosotros tengamos un poco más eh, de complicaciones cuando tratamos de hacer correctamente, de construir correctamente una estructura. Y es justamente porque aquí en el país nosotros, al unir una columna con una viga, nosotros le soldamos a veces y no ocupamos conexiones precalificadas, que son las conexiones que están justamente calificadas en la ISC, que es la normativa de acero. Entonces, pues ahí nosotros, solamente con eso, nosotros empezamos diciendo que al menos en estructuras metálicas, pues ya tenemos una deficiencia de comportamiento estructural porque no estamos utilizando lo que nos dice nuestra normativa. Primero, ¿qué es lo que se podría hacer? Nosotros sí o sí tenemos que hacer procesos de fiscalización y cosas básicas. Por ejemplo, si construimos en hormigón armado, tenemos que hacer los ensayos cuando viene nuestra volqueta de hormigón, coger nuestros cilindros, mandarles al laboratorio e identificar que la resistencia a compresión del hormigón sea exactamente la que se utilizó para el... Uy, hay alguien más con... Me parece que es... Es Rocío Rocío. Lozuriaga. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, nosotros tenemos que identificar que la resistencia a compresión del hormigón sea exactamente la que nosotros pusimos en el diseño. Si dijimos que era de 21 megapascales, pues tiene que ser de 21 megapascales lo que se esté ocupando. Que el acero no estemos ocupando una varilla más chiquita, si le dijimos que es de 14 de FI 14, que no estamos poniendo de FI de 10. Y eso se hace por un proceso de fiscalización, que nosotros primerito identificar los materiales que nosotros estamos ocupando justamente ya en la construcción, que se estén haciendo las columnas de las dimensiones que nosotros dijimos y todo esto tiene que estar bien especificado ya en los diseños, en los planos. Y la persona que esté haciendo ya el diseño estructural, pues identificar que se esté cumpliendo la normativa. Hay muchas veces que las personas que se dedican al diseño estructural no tienen conocimiento vasto de toda la normativa nacional e internacional y hay cosas básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hacer chequeos de que las derivas de la estructura cumplan, sean menor al 2%, que haya los modos de vibración como les mostré el edificio, el video, que el primero y el segundo pues sean traslacionales y si no son traslacionales pues ok, apliquemos este omega que tenemos que aplicar para el diseño, que nosotros tengamos todos estos factores de phi en planta, phi de elevación, o sea, todos estos factores que tenemos que darnos cuenta y que el diseñador tendría que tomar en cuenta para justamente que la estructura tenga un buen comportamiento. Lo que pasó en Pedernales fue que y habían unas fotos que la columna no estaba hecha de arena, sino de arena de mar, que el agregado no era agregado, sino que eran conchas. Entonces, imagínense tener una columna de arena con conchas hueca. Lo que pasó es que se cayeron las edificaciones y es justamente por eso, porque no hubo un proceso de fiscalización, tanto en el diseño como en la construcción. Entonces, ahí nos queda un largo camino, pero lo principal sería que nosotros tengamos un poco de responsabilidad de a las personas que les estemos contratando, que sean personas que realmente tengan el conocimiento para hacer un buen diseño y una buena construcción. Muchas gracias. Okay. A continuación, seguimos con Danilo de la Cruz y también en honor al tiempo, vamos a terminar las preguntas con las personas que tienen alzada la mano en este momento. Ok. Buenas noches con todos, voy a ser muy concreto. ¿Tú piensas que el precio actual de la vivienda nueva responde a una realidad económica, a una realidad lógica económica? Me refiero a eso porque, un ejemplo, si yo pretendía vender mi casa en el año 2019 y hasta la presente fecha cada vez el precio se ha visto reducido, pero la vivienda nueva ha subido o se mantiene alto. ¿Tú por qué crees que sucede eso? No sé, no es muy lógico que la vivienda
vieja se deprecie y la vivienda nueva suba de precio. Ya, muy bien. Sí, eso se puede dar por dos cosas, o bueno, en términos generales, tratando de entenderlo ahorita, lo que sucede es que hay varios sectores en los que nosotros podemos darnos cuenta, o hay ciertos sectores que van incrementando su valor en el tiempo. Entonces, hace 50 años de las Naciones Unidas no era lo mismo que ahora. ¿Qué es lo que sucede? A medida que va en el tiempo, hay ciertos sectores que sí van ganando plusvalía, por por los servicios o por las estructuras que se están construyendo alrededor de ese sector ahora, hoy por hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros sacamos el costo de la vivienda actual, nosotros tenemos que encontrar justamente el costo directo, y en el costo directo se ve justamente el costo de materiales, costo de mano de obra y costo de equipo. Entonces, sí o sí, probablemente el costo vaya subiendo, porque a medida que pasa el tiempo, primero que el salario básico unificado va subiendo todos los años. Ahora, por ejemplo, el incremento, solamente viendo el costo del acero, se ha disparado. Entonces, probablemente el costo de una vivienda hoy por hoy, porque tenemos mayores salarios básicos unificados, porque el costo de los materiales está incrementando, los equipos tal vez también pueden estar incrementando. Entonces, por esa puede ser la razón que cada vez más, todos los años, pues haya un incremento del costo por metro cuadrado. Puede ser que haya casas en las que hoy cueste 100, digamos, solo por ejemplo, $100, la siguiente puede ser 110, o puede haber casas que ya son antiguas, 100, y el siguiente año 90, y eso va a variar dependiendo del sector en el que está, porque hay sectores que tienen plusvalía, y si tiene la plusvalía y el sector, tu casa está justo en ese sector que está con una buena plusvalía y que está cada vez mejorando, probablemente tu inmueble se va a disparar. En cambio, de otros sectores que probablemente no estén desarrollándose tanto, como las Naciones Unidas, como la República de El Salvador, como cosas así, entonces probablemente ahí no va a haber este incremento, sino que ya más bien va a ir bajando por el costo de la vivienda. Entonces, esto puede ser ahorita lo que te digo, algunos factores que se me ocurren ahorita en la cabeza y que sí podrían afectar justamente por qué unos suben y por qué otros bajan. Verónica, por favor. Hola Steffi, buenas noches, te saluda Verónica va desde Cuenca, felicitándote por tu conocimiento que la verdad me llama muchísimo la atención. Bueno, acá en Cuenca realmente la parte de la construcción se ha visto bastante afectada y algo tiene que ver también, pues, bueno, aparte de lo que hemos pasado en la parte pandémica y todo, ¿no? No obstante, la construcción en Cuenca siempre ha sido muy activa, pero ahora está bastante afectada, ¿sí? Yo sé que, bueno, yo conozco más que de construcción de políticas públicas, pero no obstante, quería saber por qué en unos lugares en el Ecuador cuesta más que en otros lugares. Entiendo que puede ser plusvalía lo que te acabo de escuchar ahora, pero sí, ¿por qué razón? Justamente si hay algo que nosotros necesitamos en el Ecuador y que obviamente hoy en día la vivienda y la construcción o ampliar o reformar cualquier vivienda es casi imposible en muchos de los casos y en otros implica un largo y costoso calvario burocrático que tenemos, ¿cierto? Y de pronto son cosas que pudieran cambiar, ¿no? En tu expertise, en tu experiencia que tú tienes, ¿qué política pública tú crees que se debería implantar en el Ecuador para que cosas como estas no sucedan en el Ecuador? Es decir, que todos los ecuatorianos se pueda acceder a una vivienda decente, de manera privada, sin necesidad de estatizar o de que el Estado nos dé vivienda, ¿no? Porque realmente lo loable, lo bueno sería que cada uno de nosotros pudiésemos construir con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, pero que eso no sea un calvario como lo es ahora o algo, algo que ni siquiera se piensa hacer las personas, sus casas, o cuando de pronto, por ejemplo, que pretende hacer sus viviendas, tiene pero una cosa increíble de trámites y de todo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Y realmente se puede construir si es que te dan permisos, si es que les da, entre comillas, la gana de darnos permisos para construir y etcétera, ¿no? Yo sé que son muchas las reformas que se deberían hacer en el Ecuador, pero para ti, ¿cuál sería la más importante como para proceder en un cambio político a hacer la propuesta de que los ecuatorianos puedan acceder a vivienda?
Ujú. Bueno, en ese tema ya, por ejemplo, de políticas, justo lo que tú decías, el tema burocrático es bastante complicado y te puede tomar varios meses. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las personas naturales quieren construir su casa y se ven con estos obstáculos de cuál es la normativa. Hay gente que no conoce o las primeras personas, los primeros ingenieros, arquitectos que se topan con el ejercicio ya profesional, dicen, wow, o sea, todos los aprobaciones que tengo que hacer, que por ejemplo aquí en Quito el colegio de arquitectos, que tenemos que ir, que no nos aprueban, que si nos aprueban, que tenemos que poner estos espacios mínimos, estas áreas mínimas, todo eso es complicado como persona natural. Entonces, ¿cuál sería tal vez una de las reformas o de las cosas que nosotros podríamos hacer? Primero, siempre creo yo que es direccionar a las personas a profesionales que tengan conocimientos, porque muchas de las veces también lo que sucede es que hay construcciones que son informales. Cuando son informales es cuando las personas naturales, sin contratar a un ingeniero o a un arquitecto, pues la construyen y lo que va a pasar es que ante un sismo, pues esas edificaciones probablemente van a colapsar. Entonces, lo que sí deberíamos tratar de hacer tal vez es de crear algún departamento, algún equipo de ingenieros, de arquitectos, a los cuales las personas naturales o personas que quieran acceder a sus viviendas, pues puedan acceder o puedan tener estos asesoramientos, sean técnicos o de temas administrativos, para que les vayan diciendo cuál es el paso a paso que ellos deberían hacer. Muchas de las veces así vayamos al municipio, a veces no nos queda claro, después de esta aprobación, pues, ¿qué va? No es claro. Entonces, lo primero que sí deberíamos hacer es tratar de poner a personas que sí tengan el conocimiento para que esas personas vayan enfocándose o vayan, en caso de que sea, como me dices, tema individual de que la persona natural quiera hacer su casa de manera sola, que vaya a este equipo y este equipo pues le vaya identificando, le vaya guiando un poco. O si no, hacer también estos grupos o de constructoras en donde lo que se hace es que se les permite tal vez con créditos con tasas de interés más bajas o cosas así, de tal manera que se les incentiva a construir, por ejemplo, conjuntos o ya viviendas de manera ya más grande para que las personas ya vayan solamente y compren. Entonces, ese sería un poco el enfoque que yo podría darte en cuanto a las políticas que deberían hacerse. Primero, siempre rodearse de personas que sepan y que tengan conocimiento acerca de cómo se construye, cómo se diseña una casa y en base a eso identificar cuál es lo que nosotros podríamos hacer con las políticas. Ok, gracias, Steffi. Para finalizar, tenemos la intervención de Juan Carlos Guauqui. Gracias, Ayrton. Buenas noches, Steffi. Muy buen taller, son súper interesantes los temas que mencionabas. Mi pregunta va direccionada a un tema concreto, o por lo menos un problema que estamos viviendo los que vivimos en el centro histórico, es que por ejemplo, la sectorización que se ha dado ha conllevado que se determinen algunas viviendas afectadas y también algunos sectores específicos como zonas de riesgo para la construcción. Entonces, mi pregunta que delinda tres preguntas es, ¿cuáles, por lo menos tú sabes, qué condiciones se necesita para establecer a un sector como zona de riesgo 1? Otro, ¿qué se necesitaría como para que un sector en específico se levante esta condición? Y la última, ¿cómo esta condición de zona de riesgo establecida afecta la plusvalía de las casas y de las viviendas? Muchas gracias. Ok. Esto te voy a responder con un ejemplo. Hay veces que, por ejemplo, en los sectores del valle, en los terrenos del valle, cuando fue justamente lo de la erupción del Cotopaxi, salieron que habían sectores o terrenos que tenían estos riesgos justamente por los lahares de una posible erupción. No se puede quitar eso en el sentido de que si tu terreno está cerca a una quebrada, por ejemplo, va a salir en el IRM que tiene este factor de quebrada cerca y eso tenemos que considerar. Eso, si te estoy entendiendo bien, que te sale en el IRM que tienes justamente estas observaciones de posible, por ejemplo, presencia de quebradas o, por ejemplo, esto de las erupciones volcánicas y cosas así. Entonces, puede pasar. Entonces, tendríamos que analizar cuál es exactamente el tipo de afectación que te están poniendo a ti en ese sector. Segundo, o lo que decía, sí, la plusvalía va a disminuir significativamente. Hubo un rato, justamente cuando, y con el mismo ejemplo de la erupción del Cotopaxi que dijeron hace un par de años, nadie quería comprar en el valle.
Nadie quería comprar casas en el Valle porque todos decían que iba a erupcionar el Cotopaxi y no les iban a querer que su casa se vea afectada y cosas así. Entonces va a disminuir mucho la plusvalía. ¿Qué se puede hacer en caso de que sean estos como ya efectos naturales o desastres naturales? No hay mucho que se pueda hacer porque no depende de ti, sino más bien ya de la ubicación y de cuáles son los factores que están afectándote a ti como el terreno por cercanía. Y si no es de desastres naturales, de quebradas o cosas así, entonces pues deberíamos ver cuál es exactamente el tipo de afectación que te están mostrando y en base a eso trabajar. Pero me imagino que es algo que yo te digo que sea ya más bien del terreno y más no de cosas externas. Muchas gracias. Uh-huh. Excelente intervención, Steffi. Yo antes de finalizar y de despedirnos y de todo eso, yo quisiera hacerte igual una pregunta de algo que está pasando acá en la provincia de Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí quieren realizar un paso lateral, pero las personas a las que les están vendiendo a las personas a las que les están comprando los terrenos, les están queriendo pagar a 30 centavos y a 50 centavos el metro del terreno. Entonces lo que dijeron era de que no habían actualizado los catastros en los últimos 20 años los alcaldes. Ahora nosotros como movimiento, como personas particulares, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos pedir un cambio, que se revea la normativa, no sé, una veeduría, alguna solución? ¿Cómo podríamos hacer ahí, si me puedes ayudar, por favor? Lo que yo haría en ese caso, y es justamente lo que tú dices, el precio por metro cuadrado no está actualizado, entonces lo que deberíamos hacer es, mediante estas 3 técnicas que pueden ser por mercado o por valor residual, nosotros podemos identificar cuál es el valor por metro cuadrado actual. Una vez que nosotros tengamos esa información de, ok, ya no vale 50 centavos, tal vez ya vale $2, $3, ¿y eso en base a qué? En base a esta investigación, en base a este análisis, yo ya sé que ahora vale 2 metros cuadrados. Tenemos que ingresar esa información, tal vez como una solicitud, ya como algún proceso, de tal manera que el municipio actualice esa información. Pero nosotros tal vez ya decirles, esto ya está mal, no han actualizado. Nosotros sabemos que en estos últimos 20 años hubo un incremento, tienen que actualizar y aproximadamente pues el valor sería este. Y esto se hace básicamente, o sea, esto se puede hacer fácil en el sentido de que nosotros solamente identifiquemos un estudio de mercado, cuánto están vendiendo realmente los terrenos ahí y decir en base a eso está totalmente desproporcionado el valor que nos están dando ahorita y eso estaría pésimo. Entonces sí deberían, tal vez ese sería un poco el camino que se podría llevar. Primero para tener una idea, no es 50 centavos, pero tal vez cuánto es ahora. Y en base a eso, ahí sí poner un reclamo o una solicitud de actualización justamente de estos valores en el municipio, porque de ahí ya sería más público, pero que nosotros ya no podremos hacer más nada, sino que pedir la actualización. Listo, gracias, Steffi. Ha sido un gusto tenerte aquí en este taller. Como movimiento, amigo, estamos sumamente agradecidos con tu presencia, con tus intervenciones y sobre todo con tu conocimiento. Antes de despedirnos, les comento que Estefanía Cervantes, como ya saben, ingeniera civil de profesión, ella es profesora en la Universidad San Francisco de Quito, especializada y su trabajo al área de hidráulica, también al área de análisis estructural, de topografía y de diseño vial. Además, también Estefanía Cervantes es socia fundadora de la empresa Cervantes Constructora, la cual hace construcción, diseño arquitectónico, diseño de interiores y también lo que es diseño estructural. Además, también hace asesorías y consultorías y también están especializados en el área de remodelaciones. Así que el contacto de la empresa de Estefanía Cervantes es Cervantes Constructora, la pueden encontrar en Instagram y también su Instagram personal es Steffi Cervantes. Bueno, de antemano te vuelvo otra vez a agradecer.
A los jóvenes también que han participado de este taller, se les agradece su presencia. Esperamos de que se sigan motivando y que se sigan uniendo a estos debates, a estas pláticas, que no solo hablamos de política en el movimiento amigo, sino hablamos, como en este caso, de construcción, también hemos hablado de psicología, de desarrollo personal, de motivación, de emprendimiento, entre muchos otros temas. Así que jóvenes, primero a capacitarse, a empoderarse y a marcar el nuevo destino de nuestro país. Es un gusto tenerlos aquí y es un gusto tenerte aquí, Estefanía Cervantes. Muchas gracias, Ángel, por la invitación, y a todos, mis contactos siempre abiertos. Si quieren contactarse conmigo, pues bueno, ya les comentó Ayrton cuáles son las fuentes o cómo me podrían contactar, y yo feliz de ayudarles en caso de que necesiten algo. Muchas gracias, entonces. Mejor darle la bienvenida a Stephanie, porque igual, genial la exposición. No sé si es que Pedro continúa por ahí, no sé si querrá decir algo, pero bueno, si es que no está él, igual, invitarles, por favor. El día de mañana ya será subida la grabación a Facebook de las páginas de Legión Amigo Bolívar, Chimborazo, Pedro José Freile, presidente, de Pichincha, de Imbabura, de Galápagos, de Santo Domingo, bueno, de todas. Y también para hacerles la cordial invitación, el sábado tenemos un taller de patrimonio y cultura con el máster Edwin Ríos, él es docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, quien nos va a acompañar. Y también el día viernes vamos a tener un taller imprevisto con Pedro José, quien nos va a exponer algunos temitas acerca de lo que es el hacinamiento, igual de lo de las cárceles o algo así. Bueno, todavía estamos por confirmar, Yomara nos va a dar bien el tema, igual con el mismo link y cordialmente invitados. De mi parte, igual, entonces nos vemos el día sábado con todas las personas y agradeciéndote completamente. No sé si todavía sigue Pedro, tal vez ya salió. Ya salió, Marla. Creo que sí. Creo que Bueno, tenía una entrevista. Sí, sí, también. Entonces, nos vemos por favor el día sábado, igual el día viernes, igual con Pedro José. Y una buena noche con todos entonces. Un gusto, Gracias. chao. Buenas noches, Chao, chao. que tengan una linda noche. Gracias, tengan buena noche.